Bueno, el objetivo de la jornada es presentar el estudio de diagnóstico sobre la prevención de riesgos laborales en el sector de la educación infantil que hemos desarrollado durante este año 2015 con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. La Federación de Enseñanza está firmemente comprometida con la cultura preventiva en general, en el ámbito educativo en especial y en el sector de la educación infantil en particular. Y para desarrollar esta cultura preventiva es fundamental conocer cuáles son los riesgos principales que hay en el sector de la educación infantil para a partir de ahí desarrollar herramientas participadas con los trabajadores y los empresarios con el objetivo de minimizar estos riesgos y de mejorar las condiciones de trabajo en el sector. Del resultado de este estudio y en base a la información recopilada con los diferentes métodos utilizados, hemos llegado a las siguientes conclusiones y tienen más que ver con las características del sector y las condiciones de trabajo. Estamos ante un sector altamente feminizado, precarizado y poco valorado socialmente, donde los salarios son inferiores a los de otros profesionales con tareas análogas del ámbito educativo. Además, existe una alta tasa de cualificación, ya que muchos de los trabajadores y trabajadoras ocupan puestos de trabajo y salarios de categoría inferior a sus cualificaciones. El verdadero problema que nos hemos encontrado, o una de las características más importantes, es que hay una dificultad muy grande para la promoción y el desarrollo de la carrera profesional. Existen diferencias significativas, además, en el sector, tanto por los puestos de trabajo como por los tipos de contrato. No es lo mismo estar en un centro donde tienes segundo ciclo o estar en un centro que además no es centro concertado o a una escuela infantil. Además, esto tiene que ver con la complejidad legislativa. La mayoría de los profesionales que hemos estado entrevistando y con los profesionales que hemos pasado el cuestionario creen que el factor de riesgo más importante es la escasez de personal. En las clases, el ritmo elevado, demasiados niños en el centro, realizar tareas al mismo tiempo, no atender a todos a la vez, generan situaciones de estrés y tensión que realmente reconocen como las situaciones de riesgos que más afectan a su profesión. De los resultados de este estudio, lo que sí podemos es agrupar las exposiciones de riesgo en tres niveles, que serían riesgos generales, riesgos ergonómicos y riesgos foniátricos. Dentro de los riesgos generales y por orden de prioridad están los de contraer infecciones o enfermedades contagiosas, la escasa posibilidad de promoción y carrera profesional y un ritmo de trabajo elevado. En la exposición a riesgos foniátricos nos hemos encontrado que, siendo la voz el instrumento de trabajo, teniendo todos los profesionales claro que la tienen que cuidar, sabiendo que es la que utilizan a diario entre 31 y 40 horas, no han recibido formación en la mayoría de las ocasiones. Por último, y como el estudio tenía que ver con la situación específica de la mujer, dado que el 96% de las trabajadoras de este sector son mujeres y, como hemos dicho al principio, es un sector muy feminizado, las trabajadoras refieren graves problemas de espalda y dolores musculares, así como un mobiliario no diseñado para ellos, pensados para la gente que está, los niños que son realmente los que van a utilizarlos, y además tienen un componente de afectivo constante. Es además una profesión poco reconocida socialmente, están cuidando a niños y niñas y eso lo han hecho siempre las mujeres, de ahí que es una ampliación más de la labor de las mujeres. Dicho esto, y después de lo que hemos ido viendo y comentando en los grupos de discusión con los profesionales, haríamos una serie de recomendaciones. Afianzar la importancia de la educación infantil en el sistema educativo y reclamar una valoración apropiada del trabajo desarrollado en este sector. Incorporar el primer ciclo, es decir, de 0 a 3, como un periodo educativo, no un periodo asistencial, y potenciar la estabilidad laboral en el sector. Además, potenciar el desarrollo de la carrera profesional ante las pocas posibilidades de promoción existentes.
Realizar evaluaciones de riesgo laborales y planificación preventiva, recoger el origen profesional de los principales riesgos del sector, como son los riesgos biológicos, los foniátricos, los ergonómicos y psicosociales, consensuar con los centros del sector la necesidad de que las mutuas consideren accidentes de trabajo algunas de las enfermedades que sufren, que siempre se tratan como enfermedades comunes. Por supuesto, fomentar la concienciación de los principales riesgos laborales en los propios trabajadores y trabajadoras del sector. Fomentar la participación en esa gestión de los centros, realizar la vigilancia de la salud completa teniendo en cuenta los principales riesgos del sector. Hay que fomentar la prevención del daño. Desde luego hay que concienciar en la necesidad socioprofesional de hablar de los profesores. Insistimos en que es su instrumento de trabajo y hay que dar didáctica de la voz. Por supuesto hay que poner a disposición de los trabajadores para equipos de protección individual y concienciarlos del uso. Concienciar de las ventajas de la utilización de medidas de conciliación laboral para la adaptación o reducción de jornadas que contrarrestan el estrés producido por la doble presencia, sobre todo y fundamentalmente en la situación de la mujer. Y por último, no nos podemos olvidar de introducir cláusulas en los convenios colectivos, como son los protocolos de actuación y de protección a la maternidad y medidas para prevenir el acoso laboral o por razón de sexo en el trabajo. Clausuramos en este momento la sesión de la jornada relativa a la prevención de riesgos laborables de los centros de educación y asistencial de infantil, con un mensaje importante, y es la intervención del sindicato y la importancia de la representatividad en una situación donde muchas veces el contacto en los centros pues nos resulta más difícil, no por el hecho de poder acceder o no, sino por el hecho de que existen pocos estudios, ¿no?, que puedan permitirnos una valoración exhaustiva al respecto de estas dificultades. Nosotros, al final, este tipo de herramientas, este tipo de resultados o de elementos nos sirven para estar presentes en los propios centros y contribuir a una mejora, finalmente, de la situación laboral de las trabajadoras, y digo trabajadoras porque, como sabéis, el 90% son trabajadoras y trabajadores del sector. Y bueno, pues se agradece que sigamos participando todas y todos en este tipo de estudios, que se constituya, hacía mucho que no se hacía uno en este ámbito, y que se constituyan más programas en este sentido, con la esperanza de que finalmente sirvan para lo que se han hecho, que es para tener una referencia de actuación y de mejora de las condiciones laborales, en este caso en prevención de riesgos laborales.